Buenas tardes, es un gusto saludarles, jóvenes que están acá, e igual los que están en línea. Vamos a comenzar con el contenido socioemocional. Creo que les han estado hablando en esta semana sobre papás felices, ¿verdad? Entonces, más allá de ello, pues es interesante quizás tomar en cuenta a todos los miembros familiares, papá, mamá, hijos, y quiero compartirles algo que este, sobre una de las responsabilidades fundamentales de ser padres. Y aquí tengo algunos datos que dice estar de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de las diversas etapas de la vida de los hijos, proveer cuidado y sustento físico diariamente, proveer crianza espiritual, actuar como servicio de contestación telefónica, enfermero, asesor, entre muchas de las profesiones, por mencionar, digamos. De igual forma, proveer apoyo económico hasta que uno como hijo pueda valerse. En este contexto, pues, considero que es necesario, independientemente estemos con quien estemos, con papá o solo con mamá, o con solo nuestros abuelitos, con nuestros hermanos, independientemente con quienes estemos, saber valorar, ¿verdad?, todas esas actitudes, todo lo que puedan hacer por nosotros. Bien, de mi parte animarles, puesto que ya estamos en la segunda semana del tercer periodo y por lo tanto pues hay que seguir adelante. No sé si alguien quiere comentar algo, los que están en línea, no sé. Ah, sí, pero es que casi no se le escucha, Sandra. Creo que lo importante a veces cuando los papás nos regañan o nos dicen algo que nosotros lo tomamos como una molestia, a veces lo hacen porque se preocupan por nosotros y hasta que uno crece se da cuenta de esa preocupación. Entonces, no hay que tratarlos mal cuando solo quieren buscar nuestro bien. Muchas gracias por su participación, Sandra. Sí, muy de acuerdo con sus palabras. Solamente ya cuando se ha vivido, digamos, en mi caso, digamos, yo como hijo y luego que ahora ya soy padre de familia, me doy cuenta lo que hicieron o lo que me decían, y hasta hoy me doy cuenta, digamos, en ese caso, todo lo que nuestros papás quieren por nosotros. Así es que, jóvenes, la invitación es a valorar ese contexto. Bien, ánimo. Básicamente hemos estado conversando sobre algunas configuraciones de los transistores y quiero quizás finalizar con los BJT, con esta configuración que es la divisor de tensión. Tenemos como los siguientes objetivos: determinar los niveles de CD para la configuración divisor de tensión del BJT, aplicar los métodos aproximados y exactos para el análisis del BJT o divisor de tensión. Y de igual forma, pues ya hemos conocido la forma de trabajar para este periodo, que va a ser con base a proyectos. Y vamos a retomar algunas temáticas de los que nos puede ayudar a solventar de cierta forma algunas dudas que tengamos. Digamos que estamos en el caso que vamos a aplicar dispositivos tiristores del SCR, el TRIA, entre otros elementos, y al amplificador operacional, que va a depender del tipo de aplicación o circuitos que ustedes propongan. No sé si ya les hicieron bueno, ya llegaron los ordenadores o los detalles, ¿no? Bueno, les vamos a enviar un bosquejo para que ya vayan teniendo alguna idea sobre eso. Igual, siempre nos quedamos con la primera entrega, segunda entrega, que sería una propuesta. Algunos ya están trabajando y nosotros vamos a esperar en ese contexto. Entonces, quiero finalizar con
con esta temática de los transistores. Digamos, esto sería la última, el último contenido de los transistores de unión, BJT, llamado BJT. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. No sé si están observando los objetivos, jóvenes, los que están en línea. Sí, creo que sí. Bien, entonces, como mencionábamos, que el propósito de las configuraciones es estabilizar, ¿verdad? Estabilizar el punto Q, por hoy no hacer de que menos dependiente de la ganancia, porque como lo dice acá, en la configuración de polarización anterior, que era resistencia por emisor, el ICQ y el voltaje colector emisor eran funciones o se dan en funciones de la ganancia de corriente del beta, del transistor. Entonces lo que se busca es hacerlo menos dependiente de eso. Pues ya mencionábamos también que los cambios es por las temperaturas que se dan. Entonces, de cierta manera, se genera un cierto, marca la redundancia, un cambio internamente en ese contexto. Entonces, la resistencia, los condensadores o los demás dispositivos que nosotros podamos verificar alrededor o en torno a un transistor es para eso, para tratar la manera de mantener una estabilidad, una estabilidad. Entonces, una de ellas lo da la configuración de polarización, o llamado divisor de tensión o divisor de voltaje. Esta sería, digamos, como la configuración donde se puede realizar y que estabiliza más el punto. Bueno, yo esperaría que cuando ya nos estemos refiriendo a este caso del punto Q, ustedes ya se imaginan la gráfica con su zona de corte, de saturación y también la zona activa, ¿verdad? O lineal, que es donde prácticamente se mantiene los transistores o los amplificadores, también llamada zona de amplificación. Yo esperaría que esos términos ya los vayan manejando, de corte, de saturación, de amplificación o linealidad o zona activa. La cuarta región es la ruptura, pues ya pues todos los elementos, todos los dispositivos tienen un cierto límite en ese contexto. Y pues ya llevamos a casos extremos para utilizar en esa región de ruptura. Para hacer los análisis en este circuito divisor de tensión, hay dos métodos. Uno que se llama método de aproximación y el otro método exacto. El método exacto se puede aplicar a cualquier configuración, digamos, distintos valores de resistencia, distintos valores de los otros elementos que están en torno al transistor. Sin embargo, para utilizar el método de aproximación, hay una regla que es la que vamos a considerar. Bueno, nuevamente tenemos ahí la gráfica donde podemos verificar los dos parámetros que necesitamos en el contexto de la corriente y de tensión, llámese de voltaje colector emisor, VCQ, y el ICQ. Son los dos datos que necesitamos para poder hacer una gráfica de los transistores o de las configuraciones que nosotros podamos mostrar o verificar. Entonces, les decía, método exacto, el cual se puede aplicar a cualquier configuración que esté en divisor de tensión. Y el aproximado tiene que aplicarse esta reglita que ustedes observan acá, en donde hay que multiplicar el beta por la resistencia del emisor. Esa cantidad tiene que ser mayor o igual a 10 veces multiplicar o el producto de la resistencia 2. Ya vamos a identificar. Aquí podemos ver
en la gráfica, en el circuito R1, R2, RC, RE. Como es un análisis en DC, pues no tomamos en consideraciones los valores del condensador. En los análisis de corriente alterna sí, ¿verdad? Ahí sí ya se toma en cuenta los condensadores, los capacitores. Pero en DC no se toman en cuenta. Entonces, ya decíamos, en el método aproximado debe cumplir. Si cumple esta condición, que el producto de beta con RE es mayor o igual a multiplicar 10 veces la resistencia 2, entonces sí aplicamos ese método aproximado. Lo primero que obtenemos, en este caso, es una resistencia de Thevenin. ¿Recuerdan cómo aparecía, verdad? Allá en los primeros años, la resistencia de Thevenin. Armaban un circuito y luego, pues, las fuentes de tensión, ¿qué se hacían con ellas? Desaparecían, ¿verdad? Pero en ese caso, ¿qué procedía? ¿Se cerraban o se abrían? ¿Cómo las podemos manejar? Sí, Thevenin. Se extraían, ¿verdad? Se quitaban las fuentes tanto en Norton y Thevenin. Pero la pregunta es, si existe una fuente de tensión, ¿qué hacíamos en ese caso? ¿Lo ubicábamos como un alambre o lo abríamos? Como un alambre. Entonces, ahí aparece esta fórmula que dice RTVN, lo vamos a encontrar a partir de la R1 y R2. R1 en el circuito original pues estaba conectado a más BCC, ¿sí? Pero acá igual dice la resistencia de TVN va a ser el paralelo, el producto de R1 y R2. Producto sobre suma cuando están en paralelo. Entonces, de igual forma, aparece la tensión. Esa tensión nosotros la vamos a encontrar en este punto. Recuerdan que aparecía una preguntita, ¿cuál es el voltaje en el punto A? Me podrían decir, pero mire, eso no lo habíamos visto. Y quizás algunos así lo dijeron. Sin embargo, esto es, digamos, ya lo tienen presente. ¿Cómo encontrar una tensión, circuito serie, por así decirlo, un circuito serie, en un punto determinado? Si existe una tensión, un más BCC, hay una R1, R2, sí, pueden aplicar otro método, pero es divisor de tensión. Aplican el siguiente divisor de tensión. Ya saben, bueno, aplicar Thevenin en ese contexto, en donde la resistencia 2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, la misma aplicación tenemos acá. Si se fijan, voltaje en la R2, aquí lo está indicando. Voltaje Thevenin es encontrar el voltaje de la resistencia 2. Y eso va a ser igual a ¿qué? R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el BCC. La siguiente fórmula para encontrar la corriente de base. Esta fórmula de corriente de base, se recuerdan pues que en la configuración anterior, resistencia por emisor, deducíamos de dónde aparecía esta, o cómo se incluía este beta, o en este caso ya no aparece la resistencia, aparece la resistencia de Thevenin acá. Entonces tenemos voltaje Thevenin menos voltaje base emisor sobre la RTH que encontramos acá, más el valor del beta más 1 multiplicado por la RE. Igual para los otros parámetros, encontrar el voltaje colector emisor, tenemos la fórmula, ¿verdad? Es como que estemos encontrando las mallas, tanto por un lado, ¿verdad? Lo de base, y por el otro extremo, pues el lazo del colector. Entonces el BCE va a ser igual al BCC menos IC por la sumatoria, multiplicar la sumatoria de la resistencia que tengamos en el colector más la resistencia del emisor.
Recuerden que solo son dos parámetros que nos interesan en este contexto para ubicar el punto Q, que es la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces, podemos también tomar en cuenta que cómo obteníamos la corriente colector, IC, la ICQ, ¿cómo la obtenemos? Multiplicar el beta, ¿por qué? Por la IB, por la corriente de base. Bueno, veamos entonces un ejemplo de aplicación. Determine la tensión de polarización, es decir, el voltaje colector emisor y la ICQ para la configuración de polarización del divisor de voltaje en la figura siguiente. He dejado esta reglita porque la vamos a utilizar más adelante y que pues es para poder considerar si podemos utilizar el método aproximado. Y ya vamos a ver cuál es la gran diferencia de esto. Pues, considero que son simples parámetros que los podemos de cierta forma encontrarlos rápidamente y que nos ayudarán a encontrar el punto de estabilidad, el punto Q. Entonces tenemos aquí a R1. Tenemos a R1, esto es mi R1, esto va a ser mi R2, 3.9 kilo, la R1 es de 39 kilo ohmios, R2 3.9 kilo ohmios, con una RC ubicada de 10 kilo y una RE de 1.5 kilo. Vamos a encontrar esos dos parámetros. Es decir, vamos al final pues hacer la gráfica de tensión y corriente, ¿verdad? Lo que nos interesa. BCQ y también el ICQ. Entonces, vámonos primero a encontrar la resistencia de Thevenin, en donde va a ser el producto sobre suma, recuerda, resistencias en paralelo. Omitimos la fuente que veíamos en un principio y nos queda a R1 en paralelo a R2. En este caso, 39 por 3.9 kilo ohmios sobre la sumatoria de ellas mismas. Ahí nos da un total de 3.55 kilo ohmios. Me gustaría que si usted tiene su instrumento de cálculo, pudiera ir corroborando, no vaya a ser que nos hayamos equivocado en alguno de estos datos que podemos verificar. Solo estamos corroborando aquí la asistencia, jóvenes, permítanme. Faltan varios. Bueno. Entonces, no sé, como les decía, si gusta vayan corroborando. Ahí nos da un valor de 3.55 kilo ohmios. Bien, la clase va a quedar grabada, de igual forma la presentación se las puedo pasar, no hay ningún problema. Voltaje de Thevenin. Es como que encontremos la tensión en la resistencia 2. Aquí consideramos o aplicamos lo que decíamos a un principio, Thevenin, en donde retomamos la R2 sobre la sumatoria de R1 más R2 por el voltaje de entrada. En este caso es el VCC, que son 22 voltios. 3.9 kilo ohmios entre 39 kilo ohmios más 3.9 kilo ohmios multiplicado por 22 voltios. Verifiquen si eso corresponde a los 2 voltios que aparecen ahí. Les digo porque no vaya a ser que se nos haya pasado algún dígito.
Entonces tenemos 2 voltios. Voltaje en la resistencia 2 es 2 voltios. Eso nos va a servir para luego encontrar la corriente de base, porque ahí sí utilizamos el voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor. ¿Cuál es el voltaje base emisor? ¿Cuánto es? 0.7 voltios. Entre la resistencia ya encontrada, R de Thevenin, más la sumatoria de la ganancia o el beta que nosotros mostramos acá, que en este caso es de 140. El beta es de 140. 140 más 1 multiplicado por la resistencia de 1.5 kilo ohm. Entonces, veamos el voltaje Thevenin. 2 voltios menos los 0.7 voltios. Dividido entre los 3.55 kilo ohmios más el producto del beta, ahí ya le sumamos, recuerden, tenemos 140, le sumamos 1, son 141, multiplicado por la resistencia del emisor. Verifiquen, vayan corroborando si eso corresponde al dato que aparece ahí, que tiene que ser 6.04 microamperios. Pueden verificar si les da esos mismos datos. 6.04 microamperios. Sí, da eso, 6.04 microamperios. Bien, entonces, encontremos entonces la corriente del colector, y ya decíamos, corriente colector, multiplicar el beta por la corriente que ya encontramos. Multipliquen 140 por 6.04 microamperios para el IC. Verifiquen cuánto les da, porque aquí me da un dato de 0.85. Creo que esto lo aproximé porque les da como 0.847, algo así, pero es aproximado, yo lo aproximé. 0.85 miliamperios. Entonces, ya encontramos el primer dato, 0.85 miliamperios. Sí da aproximadamente eso. Lo tomamos ahí entero. Para que luego, con estos datos, encontremos el otro punto para la gráfica, voltaje colector emisor. Eso es igual a ¿qué? A tomar los 22 voltios menos el IC, producto de la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Vaya, al hacer esta operación, tomando en consideración el BCC, que son 22 voltios, hay que hacer la resta de todo ese producto, de la sumatoria de RC más RE, por los 0.85 encontrados, y eso nos da 12.24. Con estos datos ya podemos encontrar el punto de referencia, el punto Q, donde va a estar estabilizado. Les decía que el propósito de eso es que ser lo menos dependiente del beta, que este 0.85 o los 12.24 se mantengan estables y que de cierta forma los cambios de temperatura u otros factores que se puedan dar externamente no puedan afectar. Eso es lo que somos en su contexto. Y por último, bueno, ahí establecimos, yo creo que fallamos acá para encontrar el punto Q. No está bien específico, digamos, no usamos un papel milimetrado para efectuar la gráfica, pero considero que aproximadamente podemos verificar. El punto Q se establece ahí. ¿Con qué? Con los valores del 12.24 en el contexto de voltaje colector emisor y por la corriente de colector de 0.85 miliamperios. Ahora bien, en el divisor de tensión, como en la resistencia por emisor, la corriente de saturación, usamos siempre la misma fórmula. Aquí podemos observar que es BCC sobre la sumatoria de RC más LR emisor. Ahí encontramos la corriente de saturación, es decir, la corriente máxima que puede pasar o que va a pasar acá en este circuito. Bien, no sé si de momento hay alguna consulta, jóvenes, o si van aproximadamente van dando los datos.
Héctor, da ese valor, 12.24. Sí. Ah, 12.22. Quizás por las aproximaciones que usamos en el dato anterior. Pero bien, estamos. Bueno, ¿y qué cambia en el análisis aproximado? Ya decíamos, respetamos la regla. Tenemos la reglita. En teoría, si aplicamos el método aproximado, se dice que obtenemos los parámetros más rápido. Ajá. Entonces, porque aquí solamente encontramos el voltaje de base. Y el voltaje de base es como que el mismo voltaje Thevenin que encontramos en el análisis exacto. Y bueno, si se fijan, la fórmula del voltaje colector-emisor, igual. Solo que acá ya no utilizamos el ICQ obtenido, ya no lo encontramos multiplicando el beta por la corriente de base, sino que lo fijamos que eso es aproximadamente igual al valor que encontramos en la corriente del emisor. Y la corriente del emisor es voltaje emisor sobre RE. Prácticamente es la ley de Ohm que aplicamos acá, la corriente del emisor. Entonces, verificamos lo siguiente. Los 140 por bien, entonces, si puede corroborar, según esos datos nos da 210 kiloohmios y en el otro extremo tenemos 39 kiloohmios. Por lo tanto, pues es mucho mayor, bastante mayor. Bueno, tal vez para un laboratorio, primer laboratorio, casi no se observa. Primer laboratorio podría parecer algo igual o más. Voltaje de base, la misma aplicación, acá pues nos va a dar el mismo valor que son los 2 voltios. El voltaje del emisor, voltaje base, menos el voltaje base emisor. 1.3 voltios. Los 2 voltios que encontramos del Thevenin menos los 0.7. Y prácticamente aquí, corriente del emisor, dividimos la tensión sobre la resistencia y nos da aproximadamente 0.86. No sé si aquí utilicé también la misma aproximación. Bueno, hecho esto, consideramos que la corriente ICQ es igual o aproximadamente igual o semejante a la corriente del emisor que encontramos para que luego podamos encontrar el voltaje colector emisor. Entonces les decía, bueno, en la bibliografía encontramos que si aplicamos este método aproximado, pues nos evita más contratiempo, que es más directo. Aquí pues depende de cada uno, de cómo lo podamos desarrollar o si podemos emplear el otro método. Si se fijan, aquí la corriente del emisor, 0.86 miliamperios. Aquí no dice lo que es la recta de carga. Pero si se fijan, es aproximadamente igual a lo que nos dan los parámetros que utilizamos anteriormente. Los 0.85 creo que nos dio, ¿verdad? La anterior. Y acá nos daba 12.2, le dio a Héctor, y allá teníamos 12.22. Entonces, para este ejercicio, este circuito, aplicamos los dos. Método exacto, método aproximado, y podemos verificar que sí, se cumple, se puede aplicar. Entonces, como les decía, para ahorrar más tiempo. Bueno, no sé si hay alguna consulta de momento, jóvenes. Sí, el análisis aproximado solo cuando se cumpla la regla. No, ajá, sí, ahí tendría que decir, bueno, no aplica o no lo hace en ese contexto, sí, no aplica.
pero creo que no existiría ese caso. Sí. Bueno, no sé si los que están en línea tienen alguna consulta de momento. Pretendíamos finalizar con el Darlington, pero yo creo que eso vamos a quedar pendiente. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya nos queda 2 minutos exactamente, 2 minutos. Bueno, agradecerles por su tiempo, por su espacio, jóvenes. Cuídense mucho, éxitos y bendiciones. Se cuidan.